Perfecto. Bueno, precisamente esto es lo que vamos a hacer, revisar qué nos trae el 2022 y quiero empezar con los tránsitos que son nuevos, que de alguna forma las energías planetarias totalmente nuevas que no son parte del 2021 y después repasar lo que es continuación del 2021. Entonces, esos serían los eventos planetarios más destacados para este año que viene. Sin duda, yo creo que ya han venido escuchando de Júpiter en Piscis. Júpiter es el que por lo general marca uno de los ritmos, siempre año a año Júpiter marca la energía general, pero también los eventos cuando hay cuadraturas o cuando hay algún aspecto fuerte e interesante. El 2021 saben que Interesante. estuvo marcado por la cuadratura Saturno-Urano, que todavía estamos en ella y que ya va a aflojar durante el mes de enero. Y, y Júpiter estuvo en Acuario. Este también llegó a Pisces en algún momento del año y ahora tenemos un año muy interesante porque de repente la gente está pensando mucho en Júpiter en Piscis, cuando en realidad vamos a tener más Júpiter en Aries que en Piscis en el 2022. Son un promedio de unos 5 meses de Júpiter en Piscis y 7 meses de Júpiter en Aries. Entonces, se habla mucho de Júpiter en Piscis porque vamos a tener una conjunción de Neptuno con Júpiter y va a ser un momento clave del año. Pero bueno, ¿qué significa Júpiter en Piscis como algo a nivel general y qué podemos esperar? Bueno, Júpiter es el planeta de la expansión, es el planeta del crecimiento, es el planeta que de alguna forma nos hace tener un rumbo hacia una aventura, o sea, nos guía hacia esto que nos va a ayudar a crecer. Piscis es un signo que también está regido por Júpiter. En los tiempos modernos se le da una corregencia a Neptuno también. Entonces Júpiter es el regente antiguo o el principal regente de Piscis. Entonces llega a su casa y Piscis es el mar de posibilidades que tenemos, un mar que como el mismo mar de nuestro planeta no le conocemos el fondo. Sabemos que existe el fondo, pero no todavía sigue inexplorado. Entonces, lo más recomendable es saber que es un momentos en donde Júpiter va a estar en Piscis, son momentos de grandes oportunidades, son momentos en donde la fe va a ser importante y yo siempre recomiendo porque Júpiter en Piscis es sin límite. El mar tiende a comerse un poco de la tierra, vemos el oleaje y vemos cómo en lugares como Holanda tienen que enfrentarse a robarle terreno al mar. Entonces, ese no límite es más notorio que si ya es cierto el otro signo que rige Júpiter es Sagitario, que no conoce límites, ya acá los traspasa y los enfrenta lo pisciano, la energía de Piscis, ¿por qué? Porque ya pasó a Capricornio, que era donde se instala el límite. Entonces, lo importante es saber que puede haber un crecimiento desmesurado, que ese lugar en nuestra carta donde está Júpiter puede haber demasiado de repente de algo. Entonces, lo importante para frenar, porque la energía jupiteriana no es que sea malo, que no es que sea bueno no tener freno, pero sí es interesante tener cierta mesura y estar comedido con ese crecimiento. Entonces, una de las recomendaciones que siempre he dado es trabajar, entender un poco cuál es la energía opuesta cuando no hay ningún aspecto de Saturno que frene un poco el crecimiento o esa sobreexpansión, entender la energía opuesta del signo de Pisces o del signo donde esté Júpiter y trabajar. Entonces, Júpiter en Pisces nos habla de ir a concretar nuestros sueños, de ir en búsqueda de esos sueños. Pero si pensamos un poco en Virgo, nos dice, es el momento ideal para convertir los sueños en metas y se puedan concretar. Entonces, empezar el año, mi principal recomendación es tener un proyecto, tener una meta, ponerse, pensar que te vas a subir a un yate y que vas a ir a una isla y que lo primero que tienes que saber es tener esa brújula, poner ese GPS, decir voy a ir a tal isla y posiblemente tener luego, subirte al bote y saber, tener esa confianza de que pase lo que pase, el GPS está puesto, que vas a llegar ahí. Porque cuando se ponga retrogrado son los momentos en donde a veces podemos sentirnos que estamos a la deriva.
que perdemos un poco el control de lo que teníamos pensado, pero si se armó bien el proyecto, va a seguir. Y una vez que se ponga directo otra vez, va a seguir adelante. Entonces, para mí es un año súper interesante, de grandes oportunidades, pero que tampoco hay que caer en lo caótico de Piscis, sino más bien tener ese equilibrio con el opuesto, que es el orden, y que es, es esa mesura virginiana, y ¿para qué? Bueno, para que ese crecimiento sea sostenible también. Una de las cosas interesantes, bueno, acá les puse las fechas, que, hablando un poco de las fechas, ¿cuándo ingresa Júpiter en Piscis? Bueno, va a ingresar este 29 de diciembre. Les puse incluso las horas. Esta hora es la hora de Argentina, a la 1 de la mañana. Después la famosa conjunción, que es la más importante, va a ser con Neptuno el 12 de abril a las 11:42 el punto exacto. Y va a estar directo en Piscis del 29 de diciembre al 10 de mayo. A partir del 10 de mayo entra en Aries y después hasta octubre vuelve a llegar a Pisces. Entonces, vuelve a Pisces el 28 de octubre y va a estar en Pisces hasta el 20 de diciembre. Entonces, vamos a tener también una retrogradación, va a irse para atrás Júpiter del 28 de julio hasta el 23 de noviembre. Y en un total de meses aproximados de 5 meses. Entonces, eso es el tránsito de Júpiter en Pisces. ¿Qué signos se ven favorecidos? Bueno, si tenemos planetas en Pisces, evidentemente Júpiter los va a llegar a tocar. Si Ujú. tenemos si eres de Pisces, bueno, ahí Mm. va a llegar Júpiter a tu Sol y te va a dar muchas posibilidades de crecimiento. Pero también es importante entender que los tránsitos de Júpiter son cada 12 años. Entonces, si nos ponemos a pensar que si va a ser un buen, si va a traer algo bueno o simplemente va a sostener, porque muchas veces nos ha pasado, ya cuando tenemos cierta edad, que pensamos en que ese año que era jupiteriano, en que tenía que pasar cosas buenas, no pasó nada. Y quizás Júpiter lo que estaba era haciendo contrapeso para que lo malo no sucediera. Y eso fue algo que pasó hace 12 años con el signo con los últimos grados de Pisces y con los primeros grados de Aries. ¿Por qué? Bueno, porque hace 12 años Júpiter estuvo en Pisces y también estuvo en Aries. ¿Qué pasaba en ese entonces? Bueno, que Urano estaba en Pisces. Estaba entonces la conjunción que hoy tenemos, Júpiter, Neptuno, podríamos decir que en ese momento una buena conjunción Júpiter-Urano. Entonces la gente de Pisciana estaba viviendo grandes cambios en sus vidas y entonces llegó Júpiter de rescate como para que ese cambio no fuera sostenible, lo vivenciaran bien. Y era el momento en donde, bueno, ¿qué pasaba en esa época? En esa época se estaban consolidando las redes sociales. En esa época era el momento en donde años atrás había empezado Neptuno en Acuario y Urano en Pisces, armando lo que sería una recepción mutua que trajo las redes sociales como tal. Entonces, si seguimos el camino de Urano, después pasó a Aries, que fue como ya las redes sociales que empezó como a conectarnos, más bien nos dio una identidad y ahora se convierte en algo de Tauro, por Urano en Tauro, que nos va a dar bueno, un sostén económico de alguna manera. Pero que, bueno, entonces en esa época eso es lo que sucedía un poco. Teníamos también a Saturno en Virgo, entonces los de finales de Pisces vieron esa entrada, ese momento en donde Júpiter les hizo conjunción al Sol, les frenaba un poco las limitaciones que les pudiera estar dando Saturno. O sea, pudieron haber sido momentos en donde económicamente estaban mal, pero Júpiter les dio la oportunidad de saber que venían, y a través de eso venían cosas Mm. buenas. Hoy, 12 años después, los tránsitos están mucho más favorables porque no está ni para Aries ni para Pisces, no está Júpiter frenando, está para crecer. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque en ese entonces Saturno después pasó a Libra, haciéndole oposición al Sol de Aries, de los primeros grados, y llegó Júpiter en Aries a frenar un poco lo que pudiera pasar. Entonces es posible que si son de Pisces, de finales de Pisces o Mm. principios de Aries, piensen que hace 12 años no fue como la gran cosa, no pasó algo tan extraordinario o apenas tiene un atisbo de algo. Bueno, porque posiblemente lo que pasó fue que Júpiter evitó que fuera peor la situación y que pudieran arrancar. Hoy día eso no está pasando. Hoy tenemos a Saturno en Acuario, que no está afectando directamente ni a Aries ni a Pisces.
y tenemos una conjunción donde la gente de Piscis va a encontrarse que Júpiter está en conjunción con Neptuno y le va a dar mayor fuerza a la energía pisciana, haciendo que de alguna forma se conecten a esa empatía, a ese entendimiento y puedan no tener miedo a hacer todo ese potencial de Piscis, que es hacia obtener una hipersensibilidad que puede ser desde lo artístico o desde lo esotérico y con eso sostenerse, por un lado. Y por otro lado, para Aries va a ser una oportunidad también de crecimiento, porque ya no está ahí ese Saturno que después también llega Urano. Entonces hay grandes oportunidades. Y lo otro importante es hasta dónde va a llegar Júpiter este año. Va a llegar hasta el grado 8 de Aries. Entonces, después llega Pisces. Entonces eso es, para mí un Júpiter en Pisces tienes esa oportunidad. A nivel mundial sí hay que tener cuidado porque Piscis siempre se le ha relacionado, igual que con la casa 12 de alguna manera, al encierro, a las cárceles, a las hospitalizaciones, a ese tipo de cosas. Y ese pico que va a ser a finales de marzo y también al llegar hasta abril, que es donde está la conjunción Júpiter-Neptuno, en un momento pandémico podría implicar una situación en donde los países o los gobiernos que no tuvieron una buena política tengan ahí ingresos masivos al hospital. Entonces existe esa posibilidad. Aquellos que, digamos, hayan tenido políticas correctas, lo hayan manejado diferente, quizás ahí más bien empiecen a sentir esa esperanza de que ya todo está volviendo a la calma. Entonces puede ser como muy paradójico ese momento. Bueno, porque la paradoja en sí misma es pisciana, aunque recuerda que son peces nadando en dirección contrarias, que forman un total. Entonces, lo que a veces está arriba está abajo y lo que está abajo pasa a estar arriba. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener, que no creer del todo, que también está esa parte engañosa de lo pisciano y creer que estamos bien cuando en realidad estamos peor que nunca. Y eso sí, ese es el único tema a tener cuidado para esa conjunción Júpiter-Neptuno. No sé si por ahí hay alguna pregunta de repente. Sí, ¿Vivi? Dani, acá preguntan, que yo te lo voy a preguntar también, si el tránsito de Júpiter te cae en tu Júpiter natal, ¿cómo se analiza? Bueno, claro, la gente, bueno, por ejemplo, yo tengo Júpiter en Pisces y la gente mide evidentemente también, los de 12 años menor y 12 años más también, es un retorno jupiteriano. Entonces da continuidad a algo que algo que pasó hace 12 años de alguna forma y da continuidad al tema donde está Júpiter en la carta, o sea, la casa donde está. O sea, si tenemos a Júpiter en la casa 3 posiblemente haya una continuidad con las mudanzas, o si hubo una mudanza 12 años, se repite esa mudanza de alguna forma, pero cada vez esto va a ir estabilizando y va a ir mejorando, porque cada 12 años en realidad está más cercano al disfrute y a la libertad y al vivir esa aventura de la mejor forma. Entonces, como que cada vez va mejorando ese Júpiter. Ya si tienes un Júpiter que cuando hace conjunción a tu Júpiter natal activa aspectos tensos, bueno, habrá que solucionar esos aspectos. Pero Júpiter es el retorno de una gran aventura, se podría decir. Es el momento en donde se retoma una aventura que empezó hace 12 años, que se le va a dar una forma con qué, con la madurez y el crecimiento que se tuvo en esos 12 años, porque Júpiter te invita a crecer y te está diciendo, bueno, ¿qué tanto creciste? Porque seguimos creciendo. Entonces, nada de lo que vaya a suceder mientras estemos en un retorno jupiteriano se tiene que tomar como algo malo. Se puede ver obstáculos, porque en nuestra carta podemos tener aspectos de Júpiter tensos, pero no significa que no lo vayamos a resolver. Siempre va a ser un momento de crecimiento. ¿Algo más por ahí, Vivi? Dani, acá Natalia me pregunta, Júpiter en Pisces concreta sueños. Si hace cuadratura en planetas personales, ¿cómo se interpreta? Claro, bueno, eso siempre, las cuadraturas de Júpiter siempre es un momento filosófico acerca de que si lo que estoy esperando, deseando, o ese viaje que estoy planeando es el correcto. La naturaleza de, de esa cuadratura, bueno, del planeta en sí mismo es el que te va a decir qué cuestionarse. Por ejemplo, si fuera Géminis, una cuadratura Mercurio en Géminis, entonces estaba preguntándote, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para crecer, cumplir ese sueño y con respecto a la forma en que comunico? Te está invitando a hacer algo con eso.
Entonces, las cuadraturas son tensas, son de mayor crecimiento y es lo que más recuerda a uno a veces en nuestros momentos. Entonces, esos momentos son para darle vuelta a lo que está sucediendo. Particularmente si tienes la suerte que te va a dar una cuadratura directa, otra en retrógrada y otra vez directa, que puede uno tener tres en el año, tres aspectos dependiendo en el grado en que esté esos planetas. Pero no hay que verlo como algo, hay que verlo como ese lugar en donde yo tengo que recuperar la fe en el proyecto, en lo que tengo, y hay que revisar dónde se está dando, en qué casas se da eso. Sí. Bueno, con Júpiter en Aries, les comentaba que es donde va a estar Perdón, mayor parte perdón, de... Dani. Ajá, Perdón, ¿sí? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo Y te estás, quería Patri? preguntar, ¿cómo estás? Lo puse ahí en el chat, pero recién. Veo que con las fechas de estos movimientos de Júpiter, está directo hasta el 10 de mayo, que es el día de mi cumple. Digo, ¿eso afecta particularmente porque coincidirá con el tema de mi Y te va a revolución? quedar, posiblemente te va a quedar en la revolución solar, depende de la hora, puede ser esté en Pisces o en Aries. Pero bueno, eso realmente lo que queda es que te va a quedar marcado ahí en esa revolución y te va a tener ese efecto durante ese año. Es eso. No, no es algo, te afecta personalmente, pero eso se vería más en tu revolución solar directamente. Claro, No, en cómo esté Piscis ese o Aries día, en la revolución, ¿no es cierto? en la Sería, revolución ese día, porque en la carta lo exactamente. tengo en casa 4 y casa 5, o sea que ahí tengo que fijarme en las casas de la revolución. Claro. Sí, también. Ujú. Bárbaro, Bueno, gracias. gracias, Patrick. Gracias. Después, entonces, tenemos con Júpiter en Aries, que Júpiter en Aries es la aventura de acción, ¿no? Entonces pasamos del fuego del agua al fuego y después vamos a regresar del fuego al agua, que esa es la parte más difícil, pasar de cuando se cruza una frontera, se pasó a un signo y se regresa a otro. Son los momentos más tensos de una retrogradación. Cuando un planeta retrograda en el mismo signo no es tan difícil, pero cuando pasa a otro hay como un cambio, porque es como que viste el futuro, viste algo y regresaste. Bueno, entonces, ¿qué nos muestra Aries? Aries nos va a traer un camino hacia algo nuevo, hacia eh, reinventar y ahí no tener memoria, porque Pisces disuelve y ahora nazco de nuevo y vengo con un conocimiento que no sé, una simplemente intuyo, me muevo hacia adelante. Bueno, entonces la época de Júpiter en Aries va a ser favorable para los signos de fuego, evidentemente, Aries, Leo, Sagitario, que sean los de primeros días de cada signo. Y va a ser un poco difícil para los signos de cardinales, Capricornio, Libra, Cáncer, porque les va a hacer cuadratura. Entonces ahí si tienen esos planetas por ahí, bueno, se le va a afectar. ¿Qué significa Aries? Bueno, Aries es la chispa inicial. Y si esa chispa inicial tiene expansión, bueno, es como que ese fuego va a ir quemándolo todo y se va a mover. Eso es lo que implica. Implica que de repente se vaya a tener que trabajar mucho con la impulsividad, que es uno de los temas más complejos de la energía ariana, de quererlo todo ya, entonces de repente se vaya a ver muchos avances y de repente se tenga que regresar a retomar ideas para luego en el 2023 ir de lleno a esto. Eh, Júpiter, si tienes el Sol en Aries, bueno, te va a dar una oportunidad de crecimiento. Y ojo, una de las cosas que también, aunque parezca broma, es que Júpiter es expansivo y los momentos en donde nos toca la Venus, llega el ascendente, la Luna o el Sol, puede haber una tendencia a engordarse. Entonces eso puede ser bueno, puede ser malo, depende cómo, que estés planeando. Entonces, sí, yo siempre también, aunque parezca también irónico, son los momentos en donde Júpiter anda cerca de nuestro signo, donde está nuestro Sol. También son momentos en donde un régimen y hacer dieta y ejercicio es algo que nos parece ciencia ficción, pero es el mejor momento de hacerlo porque Júpiter siempre va a querer expandir algo. Lo más sencillo es expandir el cuerpo. Entonces, si evitamos conscientemente, posiblemente es muy probable que esa expansión se vaya a dar en nuestra finanza, se vaya a dar en otras áreas, porque algo tiene que crecer. Pero si nos dejamos sin hacer nada, el muy vivo de Júpiter nos va a engordar, que es lo más fácil de hacer. Entonces, eh, me lo digo yo que soy ariano y se lo digo a la gente de Pisces. ¿Ah? Tenemos Júpiter en Pisces en 2, peor todavía.
Claro. Dani, porque 2 es la casa, es el cuerpo, ¿no? ¿Cómo interpretarías a Júpiter como regente de la casa 12 y conjunción a Quirón? Bueno, conjunción a Quirón, siempre Quirón de alguna, Júpiter fue en el mito el que libera a Quirón. Entonces, de alguna forma, todo lo que es el contacto con la conciencia, porque eso es lo que pasa con Júpiter, le da la conciencia a Quirón de que hay una forma de salir de ese dolor. Entonces es muy probable que haya todo un trabajo terapéutico si tienes a Quirón en 12 y Júpiter llega por ahí. Entonces es un buen momento también para entenderlo y adelantarte y decir, bueno, esto es una época de buscar un acercamiento más holístico de mis padecimientos o de lo que estoy enfrentando en ese momento. Entonces yo diría que es una muy buena oportunidad. Y también, no solamente quedarnos en el dolor de Quirón, sino ver la oportunidad del talento, porque Quirón fue criado entre las musas y con Apolo, entonces está esa oportunidad de conectarse con el maestro, enseñar y también aprender alguna o mejorar alguna actividad artística o algún talento que se tiene, que es una de las oportunidades que también da. Y también está casado de repente ponerlo al servicio, porque también la casado se puede, bueno, tiene mucha connotación muy hacia adentro también de lo que es el árbol genealógico, la historia familiar. Entonces de repente te da la oportunidad de sanar todo eso y saber que pase lo que pase, como les decía al principio, ponen el GPS, pase lo que pase, van a llegar donde tienen que llegar. Entonces eso es lo interesante. ¿Algo más? ¿Cómo interpretás Júpiter transitando en casa 8 en Aries, conjunción Mercurio? Bueno, en la casa 8 siempre, cuando es tránsito de Júpiter, puede haber alguna persona que te ayude a resolver temas legales. Este, puede haber alguien que también o sea, a veces Júpiter se convierte en una persona que nos ayuda. Entonces puede ser la 8 que tiene que ver con la legalidad, con herencias, sucesiones, con situaciones de dineros y deudas. De repente se empieza a solucionar o llegue esa ayuda en esa área. Entonces, es muy típico como que se pueda resolver un tema pendiente de dineros que anda ahí peleándose la gente y que no se pueda se haya distribuido. Es un buen momento también como para pedir un préstamo. Recuerden que la casa 8 es el dinero del otro y los préstamos son del otro hasta que se paga la deuda. Entonces, Júpiter te puede ayudar de repente a conseguir una buena tasa de intereses en algún préstamo si te transita por la 8. Ujú. Bueno. ¿Qué tenemos con lo que nos va a traer el año es que vamos a empezar con Venus retrógrada? No sé si se dieron cuenta en Capricornio, porque ya mañana mismo empieza su retrogradación, termina el 29 de enero y va ahí están las horas de Argentina, mañana a las 7:35 AM empieza Venus retrógrada y finaliza el 29 de enero a las 5:46. Está como madrugando, bueno, se ve que está en Capricornio, no pierde tiempo. Entonces, esto lo hace desde la mañana. Eh, cuando hablamos de periodo de retrogradación, uno puede separar, o sea, ampliar todo y hablar de la retrogradación como tal, que es el momento en donde el planeta va para atrás. Pero en realidad, no sé si han escuchado el término sombra, que es los grados que avanza, en algún momento va a cambiar el periodo. El periodo de sombra incluye, o sea que de hace rato estamos con los temas venusinos porque empezó el 17 de noviembre y terminaría ¿qué fecha dice por acá? Que no lo leo bien. 19 de diciembre. El 29 de enero al 3 de marzo, o sea, vean las fases. La primera fase, que es el 17 de noviembre al 19 de diciembre, o sea que desde esa fecha ha estado trasladándose por los grados en donde va a retrogradar luego. Entonces la segunda fase es la de la retrogradación y la última fase es del 29 de enero al 3 de marzo, o sea que todavía ahí estamos resolviendo temas de Venus en Capricornio. Bueno, ¿y qué trae Venus en Capricornio? Que es una retrogradación de Venus. Venus tiene que ver
con los temas vinculares, evidentemente, también tiene que ver con los temas económicos, es una de las cosas que pasa, entonces de manera de broma siempre se ha dicho, bueno, que no hay que ni te cases ni te embarques, ¿no? Este, siempre va a ser difícil para las relaciones más nuevas, o sea, cuando si estás en pareja y conociste a tu pareja en octubre, es posible que esta sea una etapa muy difícil en la relación. Bueno, pero si la pareja tiene muchos años, esto lo que va a servir es solamente como para afianzar o va a traer algunos temas delicados ahí, pero no viene como a poner, no va a ser una prueba de fuego directamente. Simplemente son momentos que de vez en cuando se vive en la pareja de distanciamiento por algún lugar o de algo, de alguna cuestión relacionada con Capricornio. ¿Qué esperamos de una Venus en Capricornio? Bueno, esperamos un poco de algo de escasez. La parte capricorniana y Venus hacia atrás puede estar diciendo que tal vez queremos algo y no lo podemos conseguir, afectando directamente la economía, que se pueda, tal vez teníamos planeado viajar en enero y no se puede viajar, nos quitaron las cuotas y no se pudo viajar o alguna cosa de ese tipo porque de repente sentimos que no tenemos la capacidad económica que quisiéramos tener. Eso en la parte de la economía. Siempre hay devaluación, tanto con Venus retrógrada en signos de tierra, como cuando pasa con Mercurio en signos de tierra. A nivel de bolsa puede pasar eso. Hay momentos económicos difíciles. Y a nivel de pareja, en todo lo vincular, lo que relaciona a Venus en Capricornio es entender que el amor va cambiando y el amor se mantiene, pero la edad y la forma en que se vive dentro de la relación va madurando. Ve, Capricornio es la madurez y una Venus acá nos está diciendo, bueno, que cuál es el camino de maduración, de crecimiento que tengo yo con mi pareja y hacia dónde quiero ir con eso, ¿no? Entonces, lo que puede suceder es eso, preguntarse si yo me veo en el largo plazo con la persona que estoy hoy. Esos son los cuestionamientos. Por lo general es un tema más difícil cuando la relación está pasando por algún momento tenso o cuando es muy nueva y cuando tenemos una edad donde tal vez no nos interesa el compromiso, eso es lo que se genere. Y cuando ya se lleva mucho tiempo, bueno, es como reafirmar esos votos de estar en las buenas y en las malas y en los momentos de dificultad, lo que puede traer. Entonces es un tema bastante movilizante. Y yo siempre pongo de consejo que cuando vayan a hacer una compra, porque también Venus representa las compras que son pequeñas, las compras que puedes hacer con tu tarjeta y con el dinero que andes en la billetera. Para lo demás ya se empieza más plutoniano porque son préstamos o más jupiterianos que necesitas algo de suerte. Pero lo que tenés y puedes gastar, siempre digo, con Venus retrógrada hay que tener seguridad de que se pueda devolver lo que estás comprando. ¿Por qué? Porque te cambia el gusto. O sea, con Venus, en el momento donde estás comprando algo, Venus está retrógrada, de repente decís, ah, los zapatos amarillos, bellísimos. Se pone directo y decís, nunca me voy a poner esos zapatos. O sea, un ejemplo tonto, pero es así lo que cambia. Entonces, algo que puedes pintar la casa y después decir, uy, ¿qué color escogí? Entonces, son momentos en donde ese tipo de escogencias no deberían de hacerse. Y llegó Julie Recalde. Ahí está, Julie. Perdón el Sí. retraso. Y bueno, y con Venus retrógrada, ¿a quiénes les afecta más? A la gente de Cardinal, a los arianos, a la gente de Capri, de Capri, evidentemente, van a tener ahí el tema principal, les va a andar, y la gente que tiene ascendente en Capricornio también, que les va a movilizar un poco. Este, Acá está mi pregunta, no me queda claro lo del periodo de sombra. ¿Los grados que estuvo directo y retrógrado serían los de sombra? Tengo Venus natal en Capri en grado 12, o sea que me está pasando, claro, está yendo y viniendo, sí. Claro. Sí, el periodo, digamos, sería el periodo de sombra, ¿qué llamas periodo de sombra? periodo de sombra es todos los grados recorridos, o sea, uno primero ve la retrogradación. La retrogradación de Venus va a empezar a los 26 grados de Capricornio, va a ir hacia atrás, va a llegar al 11 de Capricornio. Entonces,
antes, todo el periodo que hizo 11 grados hasta llegar a 26, tanto para adelante como para atrás, todo eso junto con la retrogradación se llama sombra. O sea, la retrogradación es la parte intermedia de todo ese periodo. Entonces, el periodo de sombra, la fase inicial, que sería el 17 de noviembre, donde estaba Venus, estaba a 11 grados de Capricornio, donde el 19 de diciembre, cuando mañana, estaría a 26 y empieza la fase retrógrada. Termina el 29 de enero y el 29 de enero, donde quedó a 11 grados y terminaría el 3 de marzo porque ya estaría a 26 y a partir de ahí llegaría al grado 27 que hasta el momento no recorrió y empezaría una nueva fase que no ha recorrido. Por eso es que uno dice que los temas se repiten. O sea, si tuviste en la fase del 17 de noviembre al 19 de diciembre una discusión con tu pareja, un tema financiero, algo relacionado con Venus en Capricornio, posiblemente lo vas a tener que resolver en la retrogradación y vas a tener una respuesta hasta la fase final. Es así que se maneja. Eso es lo que pasa. Es como que vuelve algo, se ven las posibilidades, se empieza a negociar y se resuelve hasta en la última fase. ¿Listo? Sí, una pregunta más. ¿Qué pasa para las personas que tienen Capri en casa 7? Y en la casa 7, bueno, un tema de, bueno, desde todo lo asociativo va a andar movido, desde, si vemos, podemos pensar en negocios, pero también la casa 7 es la de la pareja y la del compromiso. Entonces también va a ser muy válido esto que les decía, revalidar la relación, asegurarse si voy a estar con esa persona. Y también puede suceder con Venus en Capricornio que alguno de los dos de la pareja haya un distanciamiento por cuestiones de trabajo, porque haya exceso de trabajo o haya obligaciones que hagan que de repente se tengan que sacrificar vacaciones o se tenga que sacrificar algo que se tenía planeado. Entonces lo ideal es que entenderlo como un tránsito en donde, bueno, se buscará la oportunidad luego para llevarlo a cabo. Es algo ahí, sí, como que va a reforzar la idea de la casa 7. Ujú. Eh, Venus tiene la ventaja este año de que va a andar en el 2022, vamos a ver la Venus en todos los signos, o sea que en algún momento nos va a llegar Venus a nuestro Sol en el año, porque después, el 6 de marzo ya llega Acuario, el 5 de abril a Piscis, el 2 de mayo en Aries, y así hasta terminar en Capricornio. Entonces, bueno, nos va a recorrer todos. Entonces vamos a tener por lo menos un día lindo de una conjunción de Venus al Sol. Que por lo menos un bombón nos llega, una flor, algo. Que no siempre pasa, a veces, pero sí, la gran parte del año vamos a estar con el primer trimestre lo vamos a tener básicamente con Venus en Capricornio, porque ya a partir del 6 de marzo ya empieza en Acuario. Entonces, eso. Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado tiene dos tipos de retrogradaciones según el año. Hay años en donde retrograda totalmente en un mismo signo, o sea que retrograda en Libra y va hasta Libra, o sea empieza en finales de Libra y llega hasta a mediados de Libra. Hay años en donde hay un mix, en donde por ejemplo empieza en Pisces y llega hasta Acuario. Entonces, y va saltando, es así. Entonces, Mercurio retrógrado este año estamos en ese mix, o sea, que va a empezar en un signo de aire para llegar hasta el signo de tierra. Y el próximo año va a quedarse solamente en los de tierra. El año siguiente sería de los de tierra hasta llegar a los de fuego. Y ahí va haciendo, así es que va trabajando Mercurio retrógrado. Bueno, para qué es importante esto? Bueno, recordemos que Mercurio representa nuestra percepción de la realidad, cómo manejamos todos los procesos cognitivos y podríamos decir la inteligencia clásica, ¿no? Uno más uno es dos, el blanco es lo opuesto al negro, ese tipo de cosas. Entonces, el raciocinio tiene que ver un poco con lo mercurial, la comunicación también. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, de pasar del aire, de lo mental hacia lo concreto. Entonces, es como un aviso de que hay que retomar ideas y volver a ver cómo se pueden concretar, no quedarse demasiado en el mundo de las ideas. ¿Quiénes le afectan más? Bueno, a los signos como Sol, sería el Sol de Virgo y el Sol de Géminis, que lo rige Mercurio. Y a la gente que tenga algo, y cuando esté retrogradando, bueno, tenga alguno de estos signos y les toque por ahí.
Entonces, las fechas, ¿cuántas retrogradaciones tenemos este año de Mercurio? Tenemos mm, cuatro. 4. Cuatro, sí. En los tres signos de aire va a empezar, o sea, en enero la vamos a tener en Acuario, en mayo en Géminis, en septiembre en Libra y finalmente, casi que terminando el año, el 2022, el 29 de diciembre va a estar en Capricornio. Y ya esa ya quedaría, como les decía, hasta Capricornio. Acá están las fechas exactas, donde empieza con la hora argentina y a dónde termina. O sea, la primera retrogradación, vamos aquí una por una y de dónde va y quién es. La primera retrogradación va a ser en 14 de enero y finaliza el 4 de febrero y va y avanza de los 10 grados de Acuario hasta los 24 de Capricornio, que son más o menos siempre ese rango de grados lo que va hacia atrás. ¿Desde cuándo hay que tener cuidado y estar atento a ver qué está pasando, qué estamos diciendo, qué quedó sin concretarse, qué firmamos, todo lo que tenga que ver con el mundo de Mercurio y las firmas y la comunicación? Bueno, va por ahí. Ese periodo de sombra empezaría desde el 29 de diciembre y terminaría hasta el 24 de febrero. La primera fase sería del 29 de febrero hasta llegar a la retrogradación, el 14 de enero. Entonces es muy probable que todo lo que pase ahí relacionado con Mercurio se vaya a repetir mientras retrograda y que se resuelva en la fase final, que sería del 4 de febrero al 24 de febrero, del 4 al 24 de febrero. De Acuario, entonces todo lo relacionado con las energías acuarianas que nos hace pensar en los grupos, nos hace pensar en la tecnología, entonces es como medio complicado, es como evitemos comprar un teléfono por acá, porque es como retrógrado y en Acuario, olvídate. Todo lo que es tecnología puede andar ahí y puede estar fallando las redes sociales, puede haber alguna caída como WhatsApp, como esas veces, como ya nos pasó una vez, Julie, ¿verdad? Ah, no, o sea, no estabas vos, como, como ya nos pasó, Vivi. Estaba la acuariana, que era lógico. Sí. Bueno, esa es la primera retrogradación de Mercurio. La segunda es en mayo y es en Géminis. Empieza el 10 de mayo y finaliza el 3 de junio. Y empieza al 4 grado de Géminis para el 10 de mayo y terminaría al 26 de Tauro. ¿Dónde hay que prestar atención? ¿Desde cuándo ya estamos metidos en los temas de Mercurio retro? Desde el 26 de abril. Desde el 26 de abril y finaliza y se termina el tema hasta el 18 de junio. La primera fase, que es donde por primera vez vamos a tener o esa discusión o bueno, en Acuario pensemos en amigos, acá pensamos en hermanos, en Géminis, por ejemplo, por poner, digamos, una situación X particular. Y entonces ahí salta la liebre, salta la sorpresa por ahí por primera vez. Y en la etapa de retrogradación, que es del 10 de mayo al 3 de junio, se trata de resolver. La resolución se da al final, posiblemente, del 3 de junio al 18 de junio. Por eso es que por eso se llama, por eso es como que se retrograda, es volver a cuestionarse, volver a analizar, volver a prestar atención. Y sobre todo es qué dije, cómo lo dije, por qué lo dije en la parte de comunicación. Entonces, y también, pues, y también preguntarse, bueno, ¿por qué llegué tarde? ¿Por qué? Porque también están los medios de transporte, que es algo que mueve. Está el tema comercial y está el tema de los hermanos, como temas muy puntuales de lo que puede ser la energía mercurial en sí misma. Entonces, Mercurio también marca el ritmo del año, sin duda. ¿Qué vas a decir, Julie? No. No, no, te quería preguntar si en la etapa de Géminis puede llegar a ser también tema de contratos, de papeles o de escrituras y demás, porque me ha A pasado veces, con Mercurio Sí, retrógrado, ¿eh? O sea, que sí. se En Géminis, confundían el DNI y entonces nos retrasaba todo y teníamos que rehacer todo, cosas de en ese Géminis y en tipo. Virgo también pasa eso mucho. Sí, que se sienten con mucha fuerza. Recuerden que acá va a iniciar en el signo que rige, entonces es complicadito generalmente por ahí. Muchas veces también lo que pasa es, por ejemplo, no necesariamente algo que ya se venía concretando y se termina de concretar. Por ejemplo, una compra de una casa, ¿no?
que si ya venía concretando se puede atrasar, pero muchas veces también lo que pasa es que los servicios no se dan, o sea, que no te ponen el Wi-Fi hasta que se pone directo a Mercurio, cosas de esas, típicas, ¿no? ¿Qué, qué Sí, dice? me pasa así, tal cual como lo estás diciendo, incluso hasta por ahí o con detalles de que habían arreglado algo y por ahí se tiene que volver atrás hasta que se te pone directo y después se No, soluciona rápido. Porque lo que tiene Mercurio también es que después el directo es muy rápido, ¿no? muy rápido, es muy rápido, llega a ese punto un día y ya está, o sea, se soluciona todo, sí. Y la tercera, que es la de Libra, es el 10 de septiembre y termina el 2 de octubre y va del 8 de Libra hasta el 24 de Virgo. Entonces, bueno, acá el tema es que va a terminar la retrogradación un signo que rige. Entonces ahí, cuidadito, ¿no? La sombra empezaría, ¿en qué momento se empieza a mover, entenderse esos temas? Bueno, el 20 de agosto hasta el 16 de octubre. Todos esos temas de comunicación y demás, de compra, venta y transporte y hermanos y todo lo que quieran, bueno, es esa época. La fase inicial de la retrogradación, que es cuando hay que prestar atención qué está pasando, es del 20 de agosto al 10 de septiembre. Si no pasa nada, genial, porque no siempre nos tiene que afectar. O sea, nos afecta, por ejemplo, si tenemos un planeta en Virgo. Entonces, si tu sol está, qué sé yo, al 28 de Virgo, evidentemente va a llegar Mercurio, le va a hacer conjunción, va a pasar algo, va a quedar pendiente, se pone retrógrado, lo vas a retomar y lo vas a solucionar en otra. No, no es que a todo el mundo le pasa algo, nos pasa según nuestra propia carta. De hecho, hablar muy genéricamente se tiende a confundir por eso, pero en realidad es eso. No es que a todo el mundo le afecta así, tan así, sino cuando tenemos un planeta que entra, se conflictúa con la energía de alguna forma. Y la fase final es del 2 al 16 de octubre, que ahí de repente todo de un día para otro se soluciona. La última es la última porque coincide con los últimos días del año, pero son más del 2023. Empieza el 29 de diciembre en Capricornio y termina hasta el 18 de enero del 2023. Pero la fase de sombra sí la vamos a vivir con mayor fuerza porque empezaría el 12 de diciembre del 2022 y terminaría hasta el 6 de febrero. Entonces ahí ya esa es la parte en donde solo va a estar en temas capricornianos, o sea, solo en temas relacionados con la Tierra. Entonces ahí el 2023 no está ese mix, no está tan híbrido, Mercurio saltando, yéndose hacia atrás de un signo a otro, sino que va a estar solamente en los signos de Tierra, que va a traer más bien cosas concretas, quizás de trabajo y de compras, y acá es un poquito el pensamiento y lo concreto, ¿no? Llevarlo a lo concreto, a lo que nos plantea este 2022. ¿Preguntas por ahí? Había quedado acá pendiente una que me la comí, que es de Elizabeth, que decía algo de Venus transitando por la primer casa. Ahora, yo te hago una pregunta. Ahora está Venus-Plutón Sí. en Capricornio. Ujú. Intensa la Venus, ¿no? Eh, ¿Cómo tomarías? ¿Como temas así de manipulación, temas Claro. económicos? Claro, desde su propia energía puede ser un gusto por el poder y el control, ¿no? Y que traiga un poco ese tema. Puede haber un tema también a nivel de poder a través de la sexualidad, que puede ser una de las cosas que trae Plutón, pero por otro lado, estamos hablando de una combinación de energías que son complementarias, porque Venus rige a Tauro y Plutón rige a Escorpio. Entonces, en algún punto las conjunciones también podría estar favoreciendo un entendimiento desde un lugar en donde se puede llegar a un lugar en donde yo ya tenga que trabajar los celos, la posesividad y todo esto. Y que esto vuelve a estar retrógrada, ¿no? Entonces quizás si esa conjunción a alguna persona le queda muy cerca de un planeta, tenga que preguntarse ese tipo de cosas, tenga que soltar un poco el control y, y trabajar eso de que todo sigue, aunque yo no entrar en esas paranoias, porque también es una sensación de paranoia y de celos, posesividad, lo que puede haber en la parte vincular, en la parte de dinero puede favorecer a la economía una Venus-Plutón.
Entonces todo depende en dónde se esté desarrollando y cuál sea el tema. Pero sí, sí, que puede haber manipulación, control y esa parte oscura puede haberla, claro que sí. Seguimos. Algo que también es importante con Mercurio es que como Mercurio, retrograda tantas veces, nos da oportunidad de tener conjunciones al Sol en un año, muchas. Y tenemos dos tipos de conjunciones. Siempre vamos a tener una cuando Mercurio está retrógrado y nos da lo que llamamos una conjunción inferior, que es Mercurio retrogradando y el Sol. Que nos da enfoque de algo, nos da momentos clave. Mercurio ha venido recolectando información, llega a la conjunción y nos dice, uy, ya sé cómo tengo que solucionar esto. Entonces da enfoque. Las dos, la conjunción del Sol-Mercurio siempre da enfoque. La que es con Mercurio retrógrado es resolutiva de algo que venías planteándote antes. Y la que es directa, más bien es la idea de algo totalmente nuevo hacia un nuevo enfoque de algo, la que se llama conjunción superior. Entonces son momentos interesantes y son momentos muy interesantes también si tu cumpleaños cae en alguna de estas fechas, porque te va a quedar en la revolución solar y vas a tener todo ese año enfocado en algo. Y puede ser también el enfoque hacia algo que está afuera, que sería la conjunción cuando está directa, o puede ser enfocado hacia el autodescubrimiento, que sería el Mercurio retrógrado. Entonces, bueno, vamos a tener, acá también se puede ver cómo va a ir cambiando, porque generalmente cuando está en un solo elemento, cuando Mercurio retrograda, las conjunciones están en el elemento complementario. O sea, que si solo estuviéramos con Mercurio en signos de aire, tendríamos una conjunción inferior, o sea, con Mercurio retrogrado en los signos de aire. O sea, tendríamos una conjunción con Mercurio en Acuario, en Géminis y en Libra, y sus conjunciones superiores serían en los signos de fuego, que sería Aries, Leo y Sagitario. Pero como no está solamente ahí, sino que salta, vamos a notar cómo las conjunciones superiores no están en fuego. Vean que acá, por ejemplo, la de Acuario es la inferior, la de Aries es la superior, está en fuego, aire fuego, después pasa a Géminis y uno esperaría que aquí fuera en Leo y es en Cáncer. ¿Por qué? Porque no la hizo completamente en Géminis. Y después la de Libra no la va a hacer en Sagitario, la hace en Escorpio. Ya el año entrante sí vamos a notar que vamos a tener una en Capricornio y la otra va a ser en Pisces y así va a ir, ¿no? Entonces, esas fechas se las puse porque es importante tener en cuenta eso, que son momentos de enfoque, de claridad mental, y son momentos en donde resuelves algo que te andaba pendiente, si es retrógrado, y si es directo es, ya sé lo que voy a hacer, tengo una nueva idea de algo para hacer. A mí me gustan las conjunciones del Sol-Mercurio por eso, que te da. Y van a ser sumamente importantes, bueno, si te caen si tenés esos signos y si no, evidentemente, si tu carta está regida por Mercurio, si tienes ascendente muy en Géminis o en Virgo, o si tu Sol está en Virgo o en Géminis, o la Luna, o tienes aspectos de Mercurio fuertes en la carta. Entonces ahí, eso es para tener en cuenta. Otra gran noticia es el famoso eje nodal, ¿no? Que nos lleva a pensar en el destino que nos trae este año, o sea, qué son las cosas que nos trae como una visión global. Si se dieron cuenta, la pandemia estuvo el eje nodal en Géminis y Sagitario, y bueno, una de las cosas que pasó fue que pasamos de lo internacional, se cerraron los aeropuertos y ahora va a moverse dentro de cada país un poco, ¿no? Y entonces activar el comercio nacional, las importaciones cero, y ha habido problemas todavía ligados a eso. Bueno, y la pandemia generó una crisis económica y una crisis en diferentes áreas, y ahora, bueno, nos toca lidiar con cómo resolver. Entonces no tiene mucho sentido que después de esto lo que tengamos sea un eje nodal Tauro-Escorpio porque nos pide resolver el nodo sur es el punto de partida siempre y Escorpio son las crisis y son todo lo que queda después de una pandemia, después de haber habido bajas de guerra, después de diferentes muertes y ahora es que volver a retomar la economía, a volver a retomar a sembrar y crecer. Bueno, eso es lo que plantea de alguna forma, de manera global, el que vayamos al eje nodal Tauro-Escorpio. Y por otro lado, esto nos va a generar eh, eclipses en los signos de Escorpio y Tauro.
Entonces, eso es el otro gran tema. No solamente la parte esta, sino que, bueno, a nivel global se sabe, o sea, va a empezarse a plantearse nuevas posibilidades, búsqueda de trabajos, y ir encontrando la estabilidad e ir resolviendo la parte crítica. Y el eje nodal, el nodo norte quedaría en Tauro y en algún momento va a estar en conjunción con Urano. Entonces ahí también va a haber cambios y hacia una gran estabilidad. Entonces, ¿cuáles las personas que van a tener mayor afectados esto? Bueno, las de Scorpio y Tauro, evidentemente, porque en algún momento no solamente el nodo, sino que queda la posibilidad que uno de los eclipses les quede en el cumpleaños y les afecte todo ese año, les quede marcada ahí la energía del eclipse. Eh, los nodos tienen dos formas de medirse, una que es el promedio, que es la manera antigua, cuando no habían cálculos exactos matemáticos para su cálculo, no había sistemas computarizados, y era casi que a ojo, tal cual. Y entonces, ese se le conoce como el nodo medio, que empezaría este 23 de diciembre, el tránsito por Tauro. El nodo verdadero está ligado al estudio ya con cálculos más precisos y exactos, y empezaría el 18 de enero. Yo soy como más de los del 18 de enero. Entonces, para mí el 18 de enero es cuando ya empieza verdaderamente el eje nodal, cambia a Tauro y terminaría el 17 de julio del 2023. O sea que son más o menos 18 meses, que es lo que recorre el nodo. Son 18 meses para plantearse temas relacionados con nuestra economía, con el disfrute, con tratar de volver a retomar lo que nos gusta y no estar en estado de crisis todo el tiempo ni en paranoias, sino como que volver a ese estadio basal de tranquilidad. Entonces, pero eso va a ser todo un proceso de que nos va a ir trayendo cada eclipse y los momentos en donde esté Urano ahí cercano a los eclipses. Y entonces, evidentemente, si hablo de los nodos, tengo que irme a los eclipses. No sé si habrá alguna pregunta de los nodos por ahí de este año. No, nada, nada. A mí Nada. me llama la atención mucho qué va a pasar con Urano cuando haga conjunción con el nodo norte, ¿no? En Tauro, en la Tierra, el Sí, planeta. claro, eh, sí. me parece que va a ser un cimbronazo, ¿no? Porque Scorpio lo que tiene que dejar, en la ciudad donde tenemos que ir. eh, Claro. Sí, 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 ahí va a haber momentos críticos. Ahora cuando veamos que anda haciendo Urano en Tauro, lo retomo, pero también lo vamos a ver en estos eclipses.